Tal vez te pueda parecer normal todo esto. Tal vez piensas que es su manera de ser y tienes que comprenderlo. La violencia familiar es toda acción que causa daño físico, psicológico o sexual. Inclusive se denomina maltrato a la amenaza. Pon un alto a la violencia familiar. No es normal que te amenacen o te insulten. Hay leyes que te protegen contra la violencia. No necesitas de un abogado para denunciar hechos de violencia ante la justicia. No estás sola, tienes familiares y amigos que te quieren e instituciones que te puedan ayudar gratuitamente. Si ya te golpeó una vez, lo seguirá haciendo siempre. Tu vida está en peligro. Pon atención a estos pasos a seguir en caso de que seas víctima de violencia familiar. Debes denunciar el hecho ante la comisaría o ante la sede de la fiscalía más cercana donde se haya producido el hecho de violencia. Para hacer la denuncia solo tienes que llevar tu DNI. Si no tienes DNI, el personal de la Policía Nacional del Perú o de la Fiscalía tienen el deber de verificar tus datos en el sistema de RENIEC. Igualmente, si no tienes partida y nunca te has registrado, te deben registrar las huellas y tomar una foto para realizar un registro provisional en RENIEC. Así sigue el proceso, luego ya debes tramitar tu partida y DNI. Es recomendable ir con una persona de confianza como testigo. Al momento de dar la declaración, tienes que narrar los hechos exactos, como por ejemplo, fecha, hora y lugar donde fuiste agredida, en qué parte del cuerpo te golpeó y con qué. Debes contar también si recibiste amenazas antes de la agresión. Es importante que, antes de firmar la declaración de tu denuncia, verifiques si han escrito todo lo que contaste o narraste a la autoridad. Si no es así, exige que lo escriban y pide una copia del informe. En estos casos no existen conciliaciones, por lo que no estás obligada a firmar ningún tipo de documento que te obligue a llegar a un acuerdo con tu agresor, aun si esto fuera sugerido por alguna autoridad. El fiscal te entregará un oficio para ir a la oficina de medicina legal donde te realizarán un examen físico y o psicológico. Los exámenes son hechos por médicos especializados y son totalmente gratuitos. En caso de requerirse una atención médica de emergencia, puedes acudir al centro de salud u hospital donde serás atendida gratuitamente. La Fiscalía citará al agresor para que brinde su declaración. Luego de concluida la investigación, el fiscal determinará si existió violencia familiar. De haber existido, se presentará una demanda al Poder Judicial adjuntando medios de prueba como declaraciones de la víctima y el agresor y los resultados de los exámenes médicos del Instituto de Medicina Legal. ¿Qué pasa? ¿Qué busca? ¿Para qué? ¿Cuál cuidadito? ¿Qué pasa? Recibida la solicitud de la víctima, la Fiscalía debe dictar en un plazo de 48 horas las medidas de protección inmediata que la situación exija. Pueden ser retiro del agresor del domicilio, suspensión temporal de visitas y otras medidas de protección inmediata que impidan la proximidad entre la víctima y el presunto agresor. La Fiscalía de Familia seguirá con la investigación. Asimismo, de encontrarse lesiones en la víctima, la Fiscalía Penal puede abrir otro proceso al agresor. Al terminar la investigación fiscal, se remitirá la demanda al juzgado para que continúe el proceso. El juzgado admitirá la demanda por violencia familiar y citará audiencia única a la víctima y al agresor para resolver la situación de violencia. En esta audiencia, las dos partes exponen su versión del conflicto ante el juez. El proceso terminará cuando el juez dicte la sentencia estableciendo la violencia familiar y las medidas de protección para impedir nuevos hechos de agresión contra la víctima. Igualmente, fijará un monto de reparación civil para tu persona como víctima de los hechos. Son solo 7 pasos que debes seguir en la ruta de la denuncia. No te quedes callada.
tú puedes hacer frente a la violencia familiar. Primero infórmate, conoce tus derechos y promueve la justicia dentro de tu hogar. No te calles, si reconoces una situación de violencia familiar, enfréntala, pide consejos a los amigos más cercanos y acude a las instituciones indicadas. No tienes por qué vivir en el miedo. Acércate a la comisaría o fiscalía más cercana y mejora tu vida. Involúcrate en las acciones de tu comunidad. Asiste a capacitaciones y propon cambios para que una situación como esta no le suceda a tus hijos u otras personas. ¡Alto a la violencia familiar y sexual!